Hola para todos. En la clase de hoy vamos a ver estadística. Empezamos con los conceptos básicos, luego vemos la representación de los datos estadísticos por medio de tablas, luego lo vamos a ver por medio de gráficas y después vamos a ver las medidas de tendencia central. Bueno, los conceptos básicos de estadística son, primero que todo, las variables. Las variables se dividen en dos, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas se refieren a una cantidad porque son medibles, se expresan por medio de un número. El número puede ser un número entero o un número decimal que pertenezca a algún intervalo de tiempo o de lo que estemos contando. Bueno, y la variable cualitativa no se puede medir, pero se expresa mediante palabras. Un ejemplo de variable cuantitativa es, por ejemplo, el peso de una persona. Entonces uno dice pesa 40 kilos, pesa 70 kilos, pesa 37.6. Bueno, y en la variable cualitativa uno puede decir, por ejemplo, el color de los ojos, entonces que son ojos negros o color de ojos cafés o color de ojos azules. Bueno, pero antes de uno tener estas variables, necesitamos saber a quién le vamos a aplicar esto. Entonces tenemos que tener en cuenta la población. La población está formada por el conjunto de individuos al cuales se les va a hacer el estudio. Entonces, ¿qué son los individuos? Los individuos pueden ser personas, pueden ser animales o pueden ser objetos. Cuando yo digo personas, puedo tomar, por ejemplo, un grupo del colegio o un grupo de deportes, un conjunto de personas. De animales, pues yo puedo tomar, por ejemplo, animales que estén cercanos a nosotros o otros estudios que hagan en otra parte con animales diferentes. Y las cosas pueden ser objetos, pueden ser vacunas, pueden ser medicamentos, bueno, cualquier cantidad de objetos que ustedes se puedan imaginar sobre el estudio que se esté haciendo. Entonces, en esa población siempre se va a mirar, es una característica. Si la población es muy grande, pues no se va a poder estudiar toda la población. Por ejemplo, si uno va a estudiar las bacterias que hay en una piscina, sería una población inmensa, entonces uno toma una muestra, o sea, toma un poquito del agua que hay dentro de la piscina. Lo mismo con la población de personas. Las poblaciones son muy grandes, entonces se toman muestras, que son unas muestras representativas de la población. Tenemos las variables, que son los caracteres que estamos midiendo en esa población, que pueden ser discretas o continuas, cuantitativas y cualitativas. Bueno, las discretas son las que se representan con los números enteros. Por ejemplo, el número de hijos en un hogar. Y las variables continuas son las que pertenecen a un intervalo y se representan con números decimales. La representación y organización de los datos. Estos datos se representan en unas tablas de frecuencias. Entonces, nosotros contamos con dos frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que está ocurriendo la observación. Entonces uno hace el conteo. Si yo digo, por ejemplo, el número de estudiantes del grado octavo que les gusta jugar fútbol, entonces se empieza a hacer el conteo de cada niño que le gusta jugar fútbol. Entonces esa frecuencia se llama frecuencia absoluta y se representa con una F minúscula. Si se habla de frecuencia relativa, ya es con respecto al total de datos, o sea, al total de niños de ese salón. Entonces esta N representa el número total de los datos. La frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta sobre el total de los datos y se representa con FR. Resulta que si esta frecuencia la multiplicamos por 100, obtenemos un porcentaje. Y entonces después ahí sí podemos organizar la tabla. Vamos a analizar este ejemplo. A los estudiantes de grado 8 se les realizó una evaluación escrita. Se les califica de 1 a 10 y en la tabla se detallan las notas que obtuvieron. Bueno, entonces primero trazamos la tabla
y colocamos en la primera columna las notas que pueden sacar los estudiantes, que son notas que sacan de 1, 2, 3 hasta el 10. O sea que el que saca 10 le fue súper bien en la evaluación. Cuando nosotros aquí colocamos total o suma, estamos averiguando el total de los niños o el total de los individuos que estemos estudiando en esa tabla. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, o sea, el conteo. Entonces nosotros de acá podemos decir 2 niños sacaron 1, 4 niños sacaron 2, 3 niños sacaron 3, 5 niños sacaron 4 y así sucesivamente. En el 8 niños sacaron 6, 8 ganaron el examen. Eso se llama la frecuencia absoluta. Si yo la divido entre el total de los datos, que en este caso es 40, son 40 niños, entonces sería 8 dividido entre 40, 0,2. La frecuencia relativa sería 0,2, pero al multiplicarla por 100 me daría el 20%. Entonces yo digo el 20% de los niños aprobaron el examen con una nota de 6. Aquí, por ejemplo, 4 niños sacaron 2. Entonces yo hago 4 dividido entre 40, 0,1. Entonces me quedaría que 0,1 lo multiplico por 10 y sería el 10%. El 10% de los niños sacaron 2 en las notas. Entonces aquí estoy haciendo de una vez el análisis, porque de nada nos sirven todos estos datos aquí sin tener la interpretación. Acá, por ejemplo, 2 niños sacan 1, entonces sería 2 dividido entre 40, esta es la frecuencia relativa. Daría 0,05, lo multiplico por 100 y me daría el 5%. Entonces se interpreta como el 5% de los estudiantes sacaron 1 en el examen. Bueno, entonces esa es la interpretación que también está acá. Y acá venimos entonces a realizar el taller. El taller 2, pregunta 1, contiene hasta la D, que son relativos acá a lo que hemos visto inicialmente. La pregunta 2 ya son los conteos, nos dan los datos y nosotros elaboramos el conteo y contestamos estas preguntas. Entonces acá está organizada la tabla, empiezan con el dato mayor que es con el dato menor que es 70 y terminan con el dato mayor que es 80, como está acá. Hablan del cociente intelectual, acá está la frecuencia, ustedes la completan, hacen la suma, encuentran el total y encuentran las frecuencias y los porcentajes y después contestan estas preguntas. Ahí hay unas preguntitas que deben de contestar. Bueno, y en la próxima clase entonces vamos a estudiar los diagramas estadísticos. Si tienen alguna duda en la solución de esas preguntas, por favor me pueden consultar, yo estaré pendiente. Muchas gracias.